vamos a tener ahora la segunda charla. Óscar no puede estar. Va a ser la optimización del uso de hemoderivados. Nos la va a dar Gabriel Cerdán, que es anestesista en el Hospital García Orcoyen, el Hospital de Estella, y coordinador del grupo de trabajo de PBM en dicho hospital. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar una implementación de un programa de un éxito, ¿no? Sin más, te cedo la palabra. Bueno, la cosa es, yo hace muchos años, cuando era residente, tenía un adjunto que decía que solo había una cosa peor que dar una charla a las 10:30 de la mañana, que era recibirla, ¿no? Entonces, yo soy consciente, hay mucho escrito a propósito de esto, de que cuando uno está recibiendo una charla, lo primero que hacemos, yo una de las cosas que hago es fijarme en el número de diapositivas que tiene esta persona para ver un poco cuánto tiempo vamos a conseguir mantener la atención, ¿no? Ya está calculado todas estas cosas, sabemos que cada 5 o 10 minutos desconectamos. Bueno, pues yo tengo 60 diapositivas, entonces ir calculando las veces que vais a desconectar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque a mí siempre me gusta un poco resumir toda la charla en una idea básica. Una idea básica de tal manera que cuando os vayáis a casa, recordando esta idea básica, volváis a recordar todo lo que os he hablado. Y luego, a partir de esa idea básica, derivo en 4 o 5 diapositivas en las que si las conseguimos recordar, también vamos a recordar de qué hemos hablado. Bueno, pues la idea básica de lo que os voy a hablar hoy no es de esto. Hoy os voy a hablar de Japón. A mí es un país que me gusta mucho, Japón, y voy a orientar toda la charla en torno a este país. De Japón, si nos hablan, siempre se nos vienen una serie de ideas, ¿no? Hablando de Japón, se nos viene una serie de ideas. Lo primero que hablamos siempre a mí, que me gusta mucho, es el arte japonés. El arte japonés, sobre todo, lo he querido representar con esta diapositiva. Esto es una impresión, se llama la Gran Ola de Kanagawa. La Gran Ola de Kanagawa, cuando la pintaron, representaba un poquito lo que era la apertura de Japón, mundo feudal, al mundo occidental. Y eso lo que quería decir era cómo se veían amenazados por esta gran ola y los riesgos que asumían al abrir sus puertas hacia el mundo occidental. Otra de las cosas que vamos a hablar hoy es de cocina japonesa. Os voy a enseñar cómo se cocina uno de los mejores ramen japoneses que vais a poder probar. Otra de las cosas que impresiona del mundo japonés también es la constancia, la perseverancia, cómo trabaja este pueblo, ¿no? Y aquí lo hemos representado en estos niños, ¿no? Vemos dos niños, uno de ellos está intentando pescar un pez con un palo, con unos pinchos, cosa difícil, y hay otro de ellos que se está riendo, el cabroncete de él, se está riendo diciendo, no, lo vas a conseguir, ¿no? Bueno, pero eso, el otro, en lugar de cejar en su intento, lo que intenta otra vez es coger el pez, ¿no? Y luego otra de las cosas que hemos importado nosotros de Japón es la filosofía zen. El menos es más, ¿no? Esos bosques de bambú meciéndose con el viento, esas piedras alineadas en equilibrio, el menos es más. Y si hay algo que define la cultura japonesa, si hay algo que define la cultura japonesa, y los que hayáis estado allí lo sabéis, es el trabajo en equipo. Forman grupos de trabajo muy cerrados, de tal manera que el día que falta uno de ellos, se sustituye inmediatamente por otro para que puedan seguir trabajando y dar resultados. ¿Vale? Pues ya está. La charla es esto, no es más. Yo he terminado. A partir de ahora, si queréis, podéis empezar a desconectar, tener la lista de la compra, el fin de semana, porque no os voy a hablar de mucho más cosas diferentes de estas. Pero bueno, las que hayáis decidido seguir adelante, ¿por qué estamos aquí? Esto es una pregunta retórica, ¿vale? ¿Por qué estamos aquí? Nosotros estamos aquí, sobre todo todas las reuniones que hacemos, todos los congresos, todos los cursos, porque tenemos una gran amenaza, y es una amenaza de la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario está amenazado. ¿Por qué? Porque hay un gasto sanitario que está yendo cada vez más en aumento. Y fundamentalmente son dos las razones por las que está aumentando. Primero, el envejecimiento de la población. La población nosotros cada vez es mayor, nosotros cada vez somos mayores. Y luego no solo eso, sino que hay un aumento de la demanda y un aumento del coste de los elementos que componen la oferta del sistema sanitario. Pasemos un poquito ahora a analizar cada uno de estos datos. En cuanto al envejecimiento poblacional, nosotros vemos, esta aquí es una curva demográfica que corresponde al 1 de enero de 1971. Aquí la mayor parte de nosotros estábamos comiendo boticaos, estábamos viendo el 1, 2, 3 de Kiko Legar, la mayor parte de los que estamos aquí hoy, estábamos aquí en una ronda de edad de 20 años. Nuestros padres estaban aquí en los 40, 42 años y muy pocos teníamos la suerte de tener abuelos que superaban los 90 años. En el año 2000 nosotros ya empezamos a salir, vamos a la facultad, empezamos a hacer fiestas, empezamos a tener hijos. Todas estas cosas ya se desplaza la curva un poquito más hacia la derecha y nuestros padres empiezan a rondar ya las barreras de los 70, 80 años y empieza a haber ya personas en torno a los 90.
El 1 de julio del año pasado, el 1 de julio del 2021, ya estamos la mayoría de nosotros en torno a los 40, 60 y pico años. Nuestros padres están rondando los 80, 90. Y esto, si nos lo volvemos hacia atrás y volvemos a pasarlo muy rápido, ¿qué vemos aquí? Esta gran ola de Kanagawa que se nos viene encima. Una gran ola de Kanagawa que nosotros no vamos a poder detener, porque nosotros estamos justo ahí en la cima, ¿no? Hablaba también antes de la oferta, el aumento de la demanda que estamos haciendo en los servicios sanitarios, de cómo cada vez cuestan más. Y me voy a centrar en un tema que es la transfusión, que es el motivo por el que estoy aquí. La transfusión os tiene que quedar claro que es un procedimiento sobreutilizado. Es un procedimiento sobreutilizado, ya que más del 50% de la transfusión es inapropiada o evitable. Es decir, más del 50% de las transfusiones que estamos haciendo se están haciendo mal. Además, no solo eso, sino que dependiendo de en qué comunidad caigas, dentro de esa comunidad, en qué hospital caigas, dentro de ese hospital, en qué servicio caigas, y dentro de qué servicio caigas, con quién te atienda, vas a tener una posibilidad que te transfundan entre un 4 y un 75%. Es decir, hay una gran variabilidad transfusional y eso ya sabemos todos que cuanta más variabilidad, hay más gasto. Además, no solo eso, sino que la tasa de transfusión es un factor independiente y dosis dependiente. El número de transfusiones va a aumentar por sí mismo el incremento de la estancia hospitalaria, el aumento del riesgo de infección en el paciente y el aumento del riesgo de mortalidad. De tal manera que un paciente transfundido va a suponer que va a tener un 1,83 veces más, va a costar más su alta, 1,83 veces más, y la transfusión supone un 8% del gasto sanitario. Es decir, nosotros ahora mismo, como anestesistas, como quirúrgicos, en el bloque quirúrgico, como clínicos, tenemos nuestra personal ola de Kanagawa, que es, tenemos una anemia, la mayor parte de los pacientes nos llegan anémicos, son pacientes cada vez mayores, la paciente obstétrica también es una paciente anémica y nos va a llegar anémico, el sangrado pre, intra y posoperatorio al que nos enfrentamos continuamente y la transfusión, que ya os acabo de decir que según donde estés atendido vas a tener mayor probabilidad de ser transfundido o no. Frente a esta tríada letal, anemia, sangrado, transfusión, ¿nosotros tenemos alguna herramienta que nos retenga un poco esto? Bueno, pues lo que tenemos es el Patient Blood Management, que queda muy bonito aquí en esta diapositiva. ¿Y cuál es la definición? Esta es la diapositiva más tocha que os voy a poner, porque creo que cada palabra está medida y cada palabra identifica muy bien lo que es este programa. El PBM es la aplicación oportuna, es decir, en el momento adecuado, de conceptos médicos y quirúrgicos. Aquí no se libra nadie, todos estamos implicados. Basados en la evidencia, tengo un respaldo científico que me está diciendo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Están diseñados para mantener la concentración de hemoglobina, optimizar la hemostasia y minimizar la pérdida de sangre. Y cuidado lo que viene aquí, porque viene una palabra que es muy gorda, que es en un esfuerzo. Es decir, implementar un programa PBM no es banal. Implementar un programa de este tipo requiere mucho esfuerzo por parte de los que lo están haciendo y de toda la gente implicada. Y además, el objetivo nuestro es mejorar el resultado del paciente. Ahí va, he liado. Aquí voy. Mejorar el resultado del paciente. ¿De acuerdo? Os decía al principio, el título con el que lleva mi charla es optimización. A mí me gusta mucho siempre ir al detalle, ¿no? Ver qué quiere decir cada cosa. Si me voy a la Real Academia de la Lengua y busco el significado de optimizar, optimizar tiene dos definiciones. La primera es conseguir que algo llegue a la situación óptima. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo un atleta de élite, cojo, lo potencio, le llevo a un centro de alto rendimiento y consigo que me gane medallas en Pekín. Eso es conseguir que algo llegue a la situación óptima. Pero hay otra definición. Y es que algo que yo tengo, sin muchas cualidades, me dé los mejores resultados posibles. Es decir, me llaman mis amigos el domingo y me dicen, oye, Gabriel, vamos a ir a tu casa a comer ese ramen que nos hiciste aquel día. Búscate la vida porque queremos que sea igual. Y yo lo que tengo que hacer es, con lo que tengo en la nevera, hacerles a mis amigos el mejor de los ramen posibles. Y os voy a enseñar cómo. ¿Por qué? Porque el PBM lo que hace es nos da la receta para conseguir que el paciente que nos llega día a día a quirófano, al hospital, la gestante que está con esa anemia, conseguir que con lo que tenemos, con esos ingredientes, que la paciente desarrolle o evolucione de la mejor manera posible. El PBM se divide en tres pilares. Pilar 1 habla de la optimización del volumen sanguíneo. Pilar 2, de la minimización de la hemorragia. Y el pilar 3, optimizar la tolerancia a la anemia. Cada uno de ellos se divide en tres veces, preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio.
No voy a hablar de nada de ninguno de estos, os voy a dar alguna pincelada muy suave. En el pilar 1 lo que hablamos es de optimizar la eritropoyesis. Para que yo a mis amigos el domingo les haga la mejor o el mejor ramen posible, yo tengo que saber que quieren comer ramen. Es decir, si yo quiero tratar a un paciente con anemia, lo primero que tengo que hacer es identificar la anemia. Tengo que identificar la anemia. Y después, yo sé que la mayor parte de las anemias son anemias carenciales. Anemias por déficit de hierro, anemias por déficit de vitamina B12, anemias por la edad del paciente que van a necesitar eritropoyetina. Pues si yo sé eso, yo le doy al paciente todos estos componentes y lo voy a poder poner sano como una manzana. De forma artificial, lo sé, pero voy a intentar conseguir que con el Avecren, a lo mejor mis amigos cuela y les doy el ramen que querían ellos, ¿de acuerdo? Porque no me ha dado tiempo a ir al mercado del segundo ensanche. El segundo pilar habla de minimizar la pérdida sanguínea. Y aquí me voy a detener solo en la utilización de agentes farmacológicos y vamos a hacer un homenaje, creo que a esta señora de aquí, que muy pocos la conoceréis, que se llama Utako Okamoto. Volvemos otra vez al mundo japonés. ¿Quién era Utako Okamoto? Utako Okamoto es el vivo reflejo de la insistencia, de la perseverancia, de la constancia del pueblo japonés. Esta señora era una investigadora que desarrolló sobre todo su investigación en encontrar un fármaco que disminuyera la mortalidad de puérperas por hemorragia posparto. Ella estaba buscando una medicación para dársela a las embarazadas que acaban de dar a la luz y que disminuyera mucho su mortalidad, ya que era la primera causa de mortalidad en Japón en mujeres, en mujeres que habían dado. Esta señora desarrolló o descubrió el ácido aminometilcicloxano, el amchafibrin, que se llama hoy en día, que Javier lo conoce muy bien porque nos mandamos correos continuamente hablando de este tema. Bueno, pues esta señora descubrió el amchafibrin y fue a un congreso en el que había ginecólogos, en el que había pediatras, y normalmente las mujeres no iban a los congresos en Japón en los años 60. Si iban solo por dos causas, o por dos motivos, o para contar chistes, o para amenizarlo el congreso cantando. Imaginaos cuando llegó esta señora y les intentó enseñar a los ginecólogos de allí que ella había descubierto un fármaco que podía disminuir la mortalidad por hemorragia posparto. La echaron del Congreso. La echaron del Congreso. Y no solo eso, sino que ella tuvo que ir la segunda en esta publicación, en el año 62, detrás de su marido para que pudieran publicar este artículo en esa revista. ¿Vale? El año 2010 se empieza a hacer un estudio llamado Woman Trial en el que se dice, oye, ¿y si realmente es eficaz la utilización del ácido tranexámico para disminuir la mortalidad por hemorragia posparto? Vamos a empezar este estudio. Fueron a casa de Utako Okamoto y le preguntaron, señora Utako, ¿qué piensa de este estudio? Y ella dijo, me da igual el estudio, porque yo sé que está bien y sé que va a salir bien. Efectivamente, en el año 2017 se publicaron los resultados y se confirmó que la administración de ácido tranexámico en mujeres que acaban de dar a luz con hemorragia disminuía mucho la mortalidad. Lamentablemente, Utako Okamoto había muerto en el año 2016 y nunca vio la luz de sus estudios. ¿Vale? El tercer pilar nos habla de la tolerancia a la anemia, de mejorar la tolerancia. Y aquí es donde vamos a la filosofía zen, ¿no? Al menos es más. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es disminuir los umbrales de transfusión. Hasta hace pocos años, cuando yo era residente, os digo, normalmente utilizábamos un trigger, un desencadenante de transfusión, que era 10 gramos por decilitro. Hoy en día lo hemos bajado hasta los 7 gramos por decilitro. Y no solo eso, sino que además, antes, cuando transfundías de 2 en 2, o sea, si no transfundías de 2 en 2, eras lo peor. No, se ha visto que lo que hay que hacer es transfundir de 1 en 1 y reevaluar. En definitiva, los programas PBN son programas Till Implemented, que te van a permitir reducir de manera eficaz la transfusión innecesaria, acordaros que un 50% era innecesario, mejorar la evolución del paciente y disminuir los costes. Pero no lo digo yo, ya son múltiples las sociedades científicas que recogen todas estas recomendaciones, incluso la Vía Rica lo ha recomendado. También la Comisión Europea de Salud lo recomienda utilizar este tipo de programas. Y además la OMS ha hecho un llamamiento urgente para implementar este tipo de programas PBN en todos los hospitales, no en hospitales grandes, en todos los hospitales. Y eso es un poquito lo que hemos hecho en nuestro hospital, en el Hospital García Arcoyen, que tiene ya una trayectoria en este tema de la transfusión bastante dilatada, ¿no? Nosotros en el año 2011 empezamos a subir estas escaleras con un programa de autodonación universal que abandonaríamos al año siguiente y empezamos a optimizar la hemoglobina. El servicio de traumatología, muy implicado siempre en estos temas, inició ya en el año 2014 la optimización de la práctica transfusional y empezaron a eliminar una maniobra arriesgada
en el año 2015 la utilización de recuperadores y drenajes. Y en el año 2017 ya se abre la puerta a este tipo de programas porque se empieza a usar en este servicio el ácido tranexame. En el año 2018, como tal, nosotros empezamos el programa PBM. ¿Cómo? Nos dieron una sesión general hospitalaria, el doctor García Erce, jefe del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, y la doctora Zalba, hematóloga también del complejo hospitalario, y nos hablan sobre los fundamentos de los programas PBM. Hay un grupo de gente allí, estamos un grupo de gente y decidimos enrolarnos en ese trabajo, ¿no? Desarrollamos cada uno nuestra especialidad, nuestro protocolo, pero lo que salió de allí fue que Utako Okamoto volvía a tener razón. Generalizamos el uso de ácido tranexámico en múltiples intervenciones. Y lo que fue también un poco que rompió todo fue la reunión con Javier Corricho. Pero como dicen en la historia interminable, esto es otra historia y debe ser contada en otro libro, ¿de acuerdo? Que os lo diré un poquito más adelante. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Año 2011-2012 se transfundían un 70% de las prótesis de cadera, un 60% de las prótesis de rodilla. Aquí no lo tengo porque es una diapositiva del año 2018. Año 2022, ayer, transfusiones en prótesis de rodilla, 0. No transfundimos ninguna prótesis de rodilla. Transfusiones, prótesis de cadera, mínimo, casi nulo. ¿De acuerdo? Estancia hospitalaria. 9 días en las prótesis de rodilla, 8 días en las prótesis de cadera. Estancia hospitalaria hoy en día en el Hospital García Orcoyen, 4,5 días de media, tanto en prótesis de cadera como en prótesis de rodilla. Estas fueron las diferentes cartelerías que se repartieron por el hospital, animando a transfundir con un umbral de 7 y transfundir de 1 en 1. Resultado. Año 2017, se transfundía aproximadamente un 80%, 2 o más bolsas de sangre. Año 2020, el 75% de las transfusiones que se hacen son de manera unitaria. Resultados en Navarra, con la aplicación del PBM. Las líneas de abajo corresponden a los años 2020, 2021 y 2022. Esta línea roja que veis aquí corresponde a la pandemia, que están los datos bastante artefactados. Centrándonos en nuestro centro, en Estella, ¿qué pasa? Hemos reducido la transfusión en casi un 45% de lo que se utilizaba hacía unos años. Os había hablado antes de lo importante que fue para nosotros la reunión con Javier, porque la reunión con Javier Gorricho fue la que nos permitió consolidar el programa PBM y nos permitió alcanzar o superar un nivel o llegar a un nivel mucho más superior, que fue enrolarnos en este programa, en el programa Maturity Assessment. ¿Qué es el programa Maturity? El programa Maturity es un modelo de evaluación que nos va a permitir evaluar los resultados que nosotros estamos teniendo. Nosotros recogemos los resultados de nuestro centro, lo mandamos a un centro de referencia que hay en Barcelona, donde hay un montón de hospitales enrolados. Estos nos monitorizan nuestro grado de implementación y de implantación del PBM en nuestro centro, y no solo eso, sino que aparte te permite hacer un benchmarking, te permite compararte con otros hospitales. De tal manera que cuando tú recibes todos esos resultados, puedes aplicarlos ¿para qué? Para reducir la variabilidad transfusional, para evitar la sobretransfusión y sobre todo para mejorar la evolución del paciente y mejorar también los resultados en salud. Esto es un poquito el modelo que ellos tienen, ¿no? de la gobernanza del proyecto, en el que en Barcelona se encargan de esto y nosotros, fijaos, solo nos tenemos que encargar de esto, que es muy pequeñito, ¿no? Pero es muy importante porque ya, primero, la gerencia del hospital tiene que estar enrolada, tiene que estar alineada contigo. Y nosotros no tuvimos ningún problema. Aparte, tienes que tener un líder clínico, un coordinador un poco que vaya llevando la batuta. Y lo que es realmente importante y que se nos pidió desde el principio, y si no nos hacían ni caso, era que estuvieran enrolados los sistemas de información. ¿Por qué es importante los sistemas de información? ¿Para qué los necesitábamos nosotros? Nosotros necesitábamos recoger información, teníamos que saber lo que estábamos haciendo, teníamos que mandárselo a ellos y ellos nos lo evaluaban. Así nos lo devolvían y esto nos generaba conocimiento. Nos iba a mejorar el trabajo y esto iba a suponer un beneficio claro para todos los pacientes. Entonces necesitábamos de algo, necesitábamos de una estructura que nos ofreciera esa posibilidad. Y es ahí donde aparece la base de análisis de resultados de Navarra, Bardena. Porque es curioso, pero si tú te metes en su definición, Bardena te permite recoger información de múltiples fuentes, que era lo que necesitábamos. Evaluar los resultados del Departamento de Salud, que es lo que nosotros necesitábamos también. Genera conocimiento y supone un beneficio para toda la ciudadanía. Y no solo eso, sino que si vas rascando un poquito más, Bardena tiene una serie de valores que son la calidad de los datos que prestan, que ya son varias las personas de Barcelona que nos han llamado para decirnos que es excepcional el trabajo que se está haciendo en Navarra. La calidad de datos que están mandando desde aquí es de las mejorcitas de toda España. Otra de las cosas que nos dio mucha guerra
de cara a consentimientos informados, comité de ética, fue la anonimización. Y esto nosotros no tuvimos ningún problema con los servicios de información. Y luego, además, siempre estuvieron dispuestos o están dispuestos a colaborar en la investigación y en la innovación. Es decir, vemos como el trabajo en equipo, que era el ejemplo claro japonés de cómo lo hacen entre todos, se ha vuelto a aplicar aquí y eso ha sido un resultado espectacular. ¿Por qué os digo esto? Porque cada año se celebran los premios Maturity Assessment en el que se evalúan a todos los hospitales del territorio nacional que están enrolados en este. Y se dan 3 premios. Se da el premio al mejor hospital terciario con cirugía cardíaca en su aplicación del PBM, se da el premio al mejor hospital no terciario sin cirugía cardíaca con mejores resultados y el premio al hospital con mejor evolución. Bueno, pues este año nosotros hemos ganado, el hospital de García Alcoyen ha ganado el premio al mejor hospital no terciario y nos hemos quedado finalistas como mejor evolución PBM. Este es el premio que nos dieron, fue el 12 de mayo, allí fuimos a recogerlo la jefa de servicio, Inés Plaza, estaba también Yolanda Montenegro, la gerente del área de salud, y fui yo a recogerlo también, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros estábamos representando era el trabajo de todo el equipo que había detrás, tanto clínicos, sistemas informáticos, había sido un trabajo de la leche y la verdad es que fue un reconocimiento muy, muy importante. Entonces, para cerrar, y volviendo a lo que os hablaba de Japón, recordad lo importante que tienen esta gente del trabajo en equipo, recordad también cómo se puede cocinar el mejor de los ramen con las pocas herramientas que tengas, aunque seas un hospital no terciario. Recordad también lo importante que es la perseverancia, la constancia, el estar convencido de que lo que estás haciendo está bien. El menos es más, transfundir de 7 en 7, o sea, cuando tengas umbrales de 7, transfundir de 1 en 1. Y todo esto nos permitirá afrontar esa gran ola de Kanagawa que se nos viene encima. Pero lo que os quiero decir como resumen es que esto no hubiera sido posible sin la pasión de cada uno de los miembros que estábamos ahí metidos. O sea que muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos por venir. Sí, estoy. Si hay preguntas. Bueno, espectacular. La charla espectacular. Yo te contrataría para difundir Barrena. Claramente. Totalmente de acuerdo, salvo en la personalificación mía, que yo soy la cara del equipo. Eso es. Es decir, aquí está parte de él y gracias a ellos pues hemos podido generar esta base, seguir manteniéndola. Y además, otra vez vuelvo a los principios, ¿no? Curiosamente, en vuestro caso también fue imprescindible contabilidad analítica, porque parte de los datos en aquel momento no estaban en el repositorio común y tuvimos que pedirle una ayuda con el tema de banco de sangre, que entonces ellos habían estado trabajando y gracias a eso pues fue factible, ¿no? Simplemente quería decir eso y bueno, a mí me ha encantado. Me encanta. No sabía la historia de la investigadora japonesa y es precioso. Sí. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Yo pues, solo puedo eso, reconocer vuestro trabajo, como os he dicho siempre. Llevamos ya 3 años, ¿no? Haciendo el esfuerzo de sacar los datos, de enviarlos de todos los hospitales. Yo creo que estamos muy orgullosos, ¿no? De que somos la única comunidad que todos los hospitales está pudiendo, todos los hospitales públicos, también la clínica universitaria creo que también participa, mandan todos los datos de una forma al unísono, homogénea y con calidad. Yo creo que es un reconocimiento a todos, ¿no? Y un reconocimiento al hospital, a vosotros, porque es espectacular los datos. O sea, nosotros los acabamos y yo cada año que los acaba me he quedado alucinado y digo, "Joder, esto no van a ganar un premio". Y ya cuando lo digan, yo me alegré mucho porque creo que es un trabajo muy bien hecho. No sé si queréis hacer alguna pregunta sobre el tema. Estáis apabullados. Totalmente capacidad, contabilidad analítica, ahora la entrada, ¿eh? Sí. Bueno, somos contabilidad analítica y estáis haciendo una labor que desde luego nosotros desconocemos. Aquí es donde podemos ofrecer, poder medir cuánto hemos bajado esa hora. Eso es. Cuánto subir esa hora, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues es siguiente paso y es casi una oferta, ¿no?
en conjunto para aportaros lo que nosotros. No, yo creo que no tanto aportarnos, sino lo que he insistido un montón de veces, ¿no? O sea, que en realidad nosotros es un trabajo en equipo el que estamos haciendo y el fin último pues es tanto la mejora de la evolución del paciente como disminuir esa ola, ¿no? Porque en realidad sí que es cierto que cuando tú te metes a estudiar todo este tipo de cosas de gestión, el elefante dentro de la cacharrería es lo que es la amenaza del sistema sanitario como tal, ¿no? Porque es que no, o sea, el recurso es limitado. Por eso tienen de ahí las palabras eficiencia, eficacia, todas estas cosas que te lo dicen en el minuto uno, ¿no? Entonces, yo creo que es el funcionamiento conjunto de todos los que formamos parte de esto es realmente lo que permite llegar a este tipo de resultados. Y sí que es cierto que se ha visto que a nivel económico hemos ahorrado un montón de dinero, ¿no? Se ha ahorrado concentrados ya no solo en el no transfundir, sino en el no realizar pruebas. Nosotros, por ejemplo, ahora ya a las caderas o las rodillas ya no les hacemos esa analítica que le hacíamos a las 24 horas, porque ya sabemos que va a estar bien. Entonces, nos permite ahorrar un montón de dinero haciendo menos analíticas, cruzando menos sangre. O sea, que quieras que no, cada cosita pequeña que haces se ve reflejada, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias, Gracias. Gabriel.